Su grito no sonaba como algo terrestre. Atravesó el aire reciclado de aquella bodega de carga abandonada en la estación Meridian como el grito de muerte de algo que jamás debería haber evolucionado para sentir dolor. Cuando el sargento de primera clase Samuel Rourke atravesó la retorcida puerta metálica del antiguo depósito comercial draconiano, no encontró el equipo de salvamento que había venido a comprar. Encontró a una joven sauria desplomada sobre las placas de cubierta, con su cuerpo escamoso temblando tan violentamente que el metal bajo ella vibraba con cada convulsión. Sus alas estaban bloqueadas en una posición antinatural, extendidas y rígidas contra el suelo, con el tejido membranoso desgarrado en varios puntos. Intentaba replegarlas contra su cuerpo, pero cada intento le provocaba visibles espasmos en su musculatura reptiliana que la hacían gritar de nuevo. Sus piernas, cubiertas de escamas doradas iridiscentes que cambiaban del ámbar al cobre bajo la luz de emergencia, estaban extendidas en un ángulo que parecía incorrecto incluso para la anatomía diferente de su especie. Samuel se quedó paralizado. Había visto heridas de combate durante las guerras fronterizas, había visto a hombres perder extremidades por armas de pulso, había mantenido unidos a los soldados con nada más que sellador de emergencia y determinación. Pero nunca había visto a un saurio sufrir así, solo en una sección abandonada de la estación, mientras el distrito comercial, 30 niveles más arriba, continuaba con su actividad como si nada pasara. Intentó incorporarse sobre un codo, aplanando la cresta de su cuello en señal de sumisión y miedo. Su voz salió en los tonos bajos de su lengua materna antes de que pudiera pronunciar el estándar de Terran, cada palabra cuidadosa y quebrada. No puedo. Mueve mis alas. No puedo cerrar. Mis piernas. Por favor. Entonces volvió a emitir ese sonido, no por vergüenza, sino por un dolor tan profundo que parecía emanar de cada escama de su cuerpo. Samuel se arrodilló a su lado, con cuidado de mantenerse fuera de su visión periférica, donde los saurios tenían su punto ciego defensivo. Aún no la tocó. Lo último que necesitaba era que otro ser la contactara sin permiso, pero incluso a 2 pies de distancia podía ver la evidencia. Marcas de garras en las articulaciones de sus alas donde alguien las había abierto a la fuerza y las había mantenido allí, escamas arrancadas en parches a lo largo de la parte interna de sus muslos, la suave capa inferior mostrando moretones morados y marcas de ataduras cerca de las articulaciones de sus tobillos, el tipo que dejan los cables de sujeción cuando alguien lucha contra ellos durante horas. Intentó cubrirse con manos temblorosas con garras, su cola enroscándose protectoramente alrededor de sus brazos y la parte inferior del cuerpo. Por favor, no me dejes aquí. Me duele todo. No puedo moverme bien. Mis alas. Su voz se quebró en un sonido lastimero que los saurios emiten cuando están de duelo. Samuel sintió algo frío y pesado asentarse en su pecho. Esto no fue un accidente. Esto no fue una colisión con escombros ni un mal funcionamiento de la puerta de presión. Esto fue crueldad deliberada, el tipo que requiere tiempo e intención, el tipo de crueldad cometida por alguien que se suponía que era su compañero vinculado, si estaba interpretando bien la situación. Los saurios se apareaban de por vida. Su bioquímica cambiaba literalmente para reconocer a la pareja elegida. Traicionar ese vínculo se consideraba el peor crimen en su cultura. Dejó su escáner de salvamento y habló con suavidad, manteniendo la voz baja y firme, como había aprendido que calmaba a la mayoría de las especies. Señorita, me llamo Samuel Rourke. No voy a hacerle daño. Déjeme escanear su herida para poder ayudarla. Ella asintió apenas. Sus párpados internos se movieron de una manera que significaba una angustia extrema para los de su especie. Me llamo Kailara. Por favor, humano, sácame de aquí. Él regresará. Siempre regresa. Samuel sacó su escáner médico, de grado militar y más avanzado que cualquier cosa que los civiles pudieran comprar. Lo movió lentamente sobre su cuerpo, dejándola ver cada movimiento. Extendió la mano con cuidado, telegrafiando su intención, y apenas tocó la articulación donde su ala izquierda se unía a su equivalente en el omóplato. En el instante en que sus dedos hicieron contacto,
Kailara gritó y agarró su chaqueta con ambas manos, sus garras perforando la tela sintética como papel, su agarre con la fuerza desesperada de alguien ahogándose en el vacío. La lectura del escáner médico le hizo maldecir en voz baja. Ligamentos rotos, inflamación severa y, peor aún, las primeras etapas de la podredumbre de escamas, una infección que se producía cuando el tejido sáureo se dañaba y no se trataba. Las bacterias, inofensivas para su especie en circunstancias normales, podían volverse mortales cuando su sistema inmunitario se veía comprometido por un trauma. El escáner mostró más microfracturas en los huesos de sus alas por haber sido forzadas más allá de su rango natural de movimiento. Hematomas internos consistentes con impactos repetidos. Residuos de neurotoxina en su torrente sanguíneo, del tipo que algunos draconianos producían naturalmente en su saliva, lo que explicaba por qué apenas podía moverse. Alguien la había mordido repetidamente, inyectándole suficiente toxina. Toxina para paralizarla, pero no la suficiente para matarla. Solo la suficiente para dejarla indefensa. Samuel Rourke no era un hombre que se alejara del sufrimiento. 20 años en la Fuerza de Defensa Terran le habían enseñado que a veces los parámetros de la misión cambiaban, y cuando lo hacían, uno se adaptaba. Miró hacia el pasillo principal que conducía de vuelta a la sección draconiana de la estación. Vacío. Ni rastro del compañero que temía. Ni una señal de que a alguien le importara un comino si vivía o moría en ese rincón olvidado de la estación Meridian. Se giró hacia ella, se quitó la chaqueta y la colocó sobre la membrana rasgada de su ala. Kailara, te sacaré de aquí, te lo prometo. Sus ojos dorados se abrieron aún más. Las pupilas se dilataron en una mezcla de miedo y algo más. Esperanza, tal vez, luchando por aflorar a través del terror. Señor, si me ayuda ahora, ¿lo perseguirá el peligro? Mi compañero. Es draconiano. Es de la casta guerrera. No lo aceptará. Vendrá por mí. Vendrá por ti. Samuel sintió el peso de esa verdad sobre él como gravedad artificial. Sabía que ella tenía razón. Los draconianos no renunciaban a lo que consideraban suyo, y su casta guerrera era famosa por su violencia incluso para los estándares de su especie. Pero al mirarla, rota y aterrorizada en ese frío revestimiento de cubierta, la decisión ya estaba tomada. Que venga, dijo Samuel, y lo decía en serio. La respiración de Kailara se convirtió en un crujido en su garganta que significó sorpresa para su especie. Nadie había dicho eso antes. Nadie había sugerido jamás que valiera la pena el esfuerzo que vendría después. Samuel sacó su comunicador y llamó a su nave. Rusty, calienta la enfermería. Estamos a punto de recibir a una pasajera y necesita atención inmediata. La vieja IA respondió con su habitual eficiencia, preparando ya el equipo especializado capaz de manejar fisiología no humana. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó Samuel. Ella negó con la cabeza, la vergüenza tiñendo sus rasgos escamosos. La neurotoxina se ha acumulado en mi sistema nervioso inferior. Mis piernas no responden correctamente. ¿Y mis alas? Intentó plegarlas de nuevo, jadeando al intentarlo. De acuerdo. Samuel se acercó, explicando cada acción. Voy a cargarte. Puede que te duela al levantarte, pero tendré todo el cuidado posible. Ella asintió, refugiándose. Samuel deslizó un brazo por debajo de sus hombros, consciente de sus alas dañadas, y el otro por debajo de sus rodillas. Los saurios eran más ligeros de lo que parecían, sus huesos huecos como aves terrestres a pesar de su apariencia reptil. Aún así, ella era un peso muerto por la parálisis, y tuvo que ajustar su agarre 2 veces antes de poder ponerse de pie. Ella jadeó, no de miedo, sino por algo más. Maravilla, tal vez. Sus garras aflojaron su agarre mortal en su chaqueta, aunque aún se aferraba. Su cabeza descansaba contra su pecho, y él podía sentirla tratando de regular su respiración, como lo hacían los saurios cuando luchaban contra el dolor. Respiraciones rápidas y superficiales que sonaban casi como ronroneos. Nadie me ha cargado nunca, susurró,
no desde que era una cría. La primera vez para todo, dijo Samuel, ajustando su agarre para evitar la presión sobre sus alas. La llevó a través de las secciones abandonadas del depósito, pasando por almacenes oxidados y equipos de carga rotos. El pasillo principal era otra historia. Seres de una docena de especies se giraron para mirar mientras un humano cargaba a una hembra sauria herida entre ellos. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada deliberadamente. Algunos saurios entre la multitud emitieron suaves chasquidos de compasión, pero ninguno se ofreció a ayudar. El miedo a los draconianos era profundo. La nave de Samuel estaba atracada en la sección humana, a unos buenos 20 minutos de caminata a través de 3 zonas de hábitat diferentes. Para cuando llegaron, Kailara había empezado a temblar de nuevo, su cuerpo en estado de shock. La esclusa de aire se abrió con un siseo al acercarse, reconociendo sus datos biométricos. Rusty, protocolo de emergencia 7, gritó al entrar. La enfermería de la nave se iluminó de inmediato, y la mesa de exploración se ajustó a la fisiología sauria. Samuel la bajó con el mayor cuidado posible, pero ella siguió gritando cuando sus alas tocaron la superficie. Iniciando tratamiento médico de emergencia, anunció Rusty con su voz artificialmente alegre. Indicadores de trauma múltiple en hembra sauria detectados. Debería comenzar el protocolo de manejo del dolor. Sí, dijo Samuel, y empezar a sintetizar antitoxina para la neurotoxina draconiana, dosis terapéutica. Los brazos médicos descendieron del techo, moviéndose con precisión mecánica. Uno inyectó a Kailara un analgésico, diseñado específicamente para sistemas nerviosos reptilianos. Suspiró al notar el efecto, y todo su cuerpo se relajó por primera vez desde que la encontró. La toxina tardará 6 horas en metabolizarse por completo en tu sistema, explicó Samuel, pero Rusty puede reducirlo a 2 con la antitoxina, debido al daño en las alas. Hizo una pausa, revisando los nuevos escáneres. Eso va a tardar más, varias semanas, quizá más. Su voz denotaba incredulidad. Necesitas un lugar seguro para curarte, a menos que tengas familia. Hizo un gesto negativo. Mi familia me entregó a él hace 3 ciclos, 30.000 créditos y un contrato de envío. No me aceptarán de vuelta. Anularía el acuerdo. Samuel sintió de nuevo esa fría ira. Había oído hablar de esa práctica. Especies que venden a sus crías a cambio de acuerdos comerciales, sobre todo entre saurios y draconianos, que habían sido enemigos hasta hacía poco. El Tratado de Paz había dado lugar a estos vínculos concertados, matrimonios políticos y económicos, que no tenían nada que ver con la compatibilidad ni la elección. Entonces te quedas aquí todo el tiempo que necesites, dijo, pero tu nave, tu trabajo. Soy militar retirado, señorita Kailara. Hago misiones de rescate porque me aburro, no porque necesite los créditos. Ahora mismo, asegurarme de que te recuperes es más importante que cualquier equipo oxidado que pueda encontrar. Ella lo miró fijamente, con sus ojos dorados sin pestañear, como hacían los saurios al procesar algo inesperado. ¿Por qué? No me conoces. Ni siquiera soy de tu especie. ¿Por qué arriesgarías una ira draconiana por una desconocida? Samuel lo pensó. Realmente lo pensó. ¿Por qué estaba haciendo esto? Lo inteligente sería dejarla en un centro médico e irse. Dejar que las autoridades de la estación se encargaran. Pero sabía que no lo harían. La curarían y la enviarían de vuelta con su compañero, de vuelta con la criatura que le había hecho esto. Porque alguien debería hacerlo, dijo finalmente, porque lo que te pasó estuvo mal, y alguien debería preocuparse lo suficiente como para hacer algo al respecto. Ella emitió ese gemido de nuevo, pero esta vez más suave. Extendió la mano, con las garras cuidadosamente retraídas, y le tocó el brazo. Eres muy extraño, Samuel Rourke. Eso me han dicho. La enfermería bullía de actividad mientras Rusty continuaba el tratamiento. Antiinflamatorios para el daño en el ala, terapia de regeneración celular para las escamas desgarradas,
antibióticos de amplio espectro para la infección. Samuel acercó una silla y se sentó. No iba a ir a ninguna parte. Háblame de él, dijo. Tu compañero. ¿Cómo se llama? Ella se estremeció ante la pregunta, pero respondió. Takor. Takor del clan del trono de sangre. Comanda 12 naves de la flota mercante draconiana. Samuel conocía el nombre. Todos en este sector lo conocían. Takor era famoso, incluso entre los draconianos, por su temperamento y sus prácticas comerciales. Tenía fama de destruir a la competencia por cualquier medio necesario. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote daño? Desde la primera noche, dijo en voz baja. Dijo que era para establecer su dominio, que las hembras saurias necesitaban aprender su lugar, pero la cosa empeoró después de que no consiguiera una nidada en el primer año. Draconianos y saurios, somos genéticamente compatibles, pero la fertilidad es baja. Me echó la culpa. Dijo que yo era defectuosa. No eres defectuosa, dijo Samuel con firmeza. Lo es. Ella lo miró con esos grandes ojos dorados, y él vio algo cambiar en ellos, una pequeña chispa de algo que casi se había extinguido. ¿Vendrá por mí? Repitió. Cuento con ello, respondió Samuel. Las siguientes 2 horas transcurrieron lentamente. La antitoxina se abrió paso por el sistema de Kilara, y poco a poco recuperó el control de sus piernas. Sus alas tardarían mucho más en sanar, ahora envueltas en vendajes médicos que las mantenían en su posición correcta mientras la membrana rota se regeneraba. Samuel la ayudó a beber la solución nutritiva. Sus manos aún temblaban demasiado para sostener el recipiente con firmeza. ¿Tienes formación médica?, observó. La certificación de médico de campo viene bien cuando estás a 40 años luz del hospital más cercano. ¿Estuviste en las guerras fronterizas? 3 misiones. Lo superé con la mayoría de mis partes originales, que es más de lo que muchos pueden decir. Ella lo estudió, con la cabeza inclinada de esa manera reptiliana. Has matado draconianos antes. No era una pregunta, pero él respondió de todos modos. Sí, y saurios, y media docena de otras especies. A la guerra no le importan las escamas ni la piel. Aún así, me ayudas. La guerra ha terminado. Esto es diferente. Hizo un sonido que él estaba aprendiendo que significaba acuerdo. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. El único ruido, el zumbido del equipo médico y las ocasionales actualizaciones de estado de Rusty. Entonces el sistema de comunicación sonó. Solo audio. Pero Samuel reconoció los tonos ásperos de inmediato. Draconiano. Nave humana, este es Takor, de trono de sangre. Tienes algo que me pertenece. Devuélveme mi propiedad inmediatamente o enfrenta las consecuencias. Samuel se levantó lentamente, haciendo un gesto para que Kailara se callara. Hizo la pregunta. Hizo la pregunta. Hizo la pregunta. Abrió el canal. Este es el sargento Rourke. Tengo una hembra sauria herida que recibe tratamiento médico. Cuando esté estable, puede decidir a dónde quiere ir. Ella es mi compañera vinculada. Según la ley draconiana, es mía. Devuélvela ahora. La última vez que lo revisé. Esta es una nave humana en espacio neutral. La ley draconiana no se aplica aquí. Hubo una pausa. Entonces la voz de Takor regresó, cargada de amenaza. Te arrepentirás de esto, humano. Destrozaré tu nave, remache a remache. Me daré un festín con tus órganos mientras aún respires. Gráfico, dijo Samuel secamente, pero he oído cosas peores. Esto es lo que va a pasar. Vas a dar la vuelta y regresar a tu depósito. Kailara está bajo mi protección ahora. Si te acercas a ella de nuevo, vamos a tener un problema. ¿Te atreves a amenazarme? Soy de la casta guerrera. He matado a docenas en combate ritual. Y he matado a cientos en combate real, dijo Samuel, bajando la voz a ese tono que solía hacer que los nuevos reclutas se pusieran firmes. El combate ritual tiene reglas. Yo no. Date la vuelta. Última advertencia. El canal se cortó.
Samuel miró el escáner. Una nave mercante draconiana estaba efectivamente ahí fuera, a 500 metros y manteniendo la posición. Tras un largo momento, giró y se dirigió de vuelta a la estación. No se rendirá, dijo Kailara en voz baja. Yo tampoco, respondió Samuel. Durante los 3 días siguientes, Samuel no abandonó la nave. Sabía que Takor la observaba, esperando una oportunidad. Kailara se fortaleció, la antitoxina limpió por completo su sistema. Ya podía caminar, aunque sus alas seguían atadas. Ayudaba en la nave, aprendiendo los sistemas de Rusty, incluso intentando cocinar comida humana con resultados divertidos. ¿Esto se llama café?, preguntó, mirando el líquido negro con recelo. Combustible humano esencial, explicó Samuel, tomando un sorbo. Probablemente tóxico para su especie, sin embargo. Emitió ese chasquido que ahora él sabía que era risa. Muchas cosas humanas parecen tóxicas. Su música, su comida, toda su forma de abordar los vuelos espaciales. Lo dice la especie que usa avionaves. Al menos nuestras naves no requieren un mantenimiento constante de percusión. Samuel sonrió. Estaba desarrollando sentido del humor, o tal vez siempre lo había tenido, solo que enterrado bajo el miedo. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus respectivas culturas. Ella le contó sobre su infancia en las cuevas de cristal de Saurus Prime, observando la luz danzar a través de formaciones minerales más antiguas que la civilización humana. Le habló de la tierra, de los océanos, los bosques y el clima que no estaba controlado por los sistemas ambientales. Al cuarto día, Samuel supo que no podían esconderse para siempre. Tomó una decisión. Vamos a ver a la comandante Yuki. ¿La comandante de la estación? ¿Por qué? Porque lo que Takor te hizo es un crimen, incluso para los estándares draconianos. Vinculación forzada, agresión física, uso de neurotoxina en un no combatiente. Estas son violaciones de los acuerdos interespecies. Nadie testificará en su contra. Es demasiado poderoso. Tú lo harás, y yo lo haré, y tenemos evidencia médica. Rusty, recopila todos los escaneos médicos y registros de tratamiento. Documentación completa. Recopilando ahora, capitán, ¿debo incluir el informe de toxicología que muestra exposición repetida durante varios meses? Especialmente eso. Kailara parecía insegura. La comandante Yuki es humana. ¿Por qué le importarían los problemas de los osorianos? Porque es una buena comandante y porque me debe unos 17 favores de la guerra. Fueron al sector de administración. Kailara llevaba un mono prestado, modificado para sus alas y cola. Varios seres la miraron fijamente. Pero la expresión de Samuel disuadió a cualquiera de acercarse. Había perfeccionado esa mirada durante sus años de sargento. La que decía, busco una excusa para arruinarle el día a alguien. La oficina del comandante Yuki estaba exactamente como la recordaba. Impecable. Eficiente. Con una colección de antiguas armas terrestres expuestas en una pared. La propia Yuki tampoco había cambiado mucho. Seguía con la mirada aguda y la espalda recta, a pesar de tener 70 años. Sam Rourke, dijo, poniéndose de pie. Cuando seguridad dijo que ibas a subir, asumí que era una broma. Nunca nos visitas a menos que algo esté explotando. Todavía no explota nada, comandante. Pero dale tiempo. Entonces se fijó en Kailara, fijándose en las vendas médicas de sus alas, en la forma en que se situaba ligeramente detrás de Samuel, como si lo usara como escudo. Siéntense, ordenó Yuki. Los dos, cuéntenmelo todo. Lo hicieron. Samuel presentó las pruebas médicas, mientras Kailara, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, describía meses de abuso. La ceremonia de unión forzada donde la drogaron. La creciente violencia cuando él estaba en el hospital. Ella no logró concebir. La agresión final que Samuel había interrumpido. Yuki escuchó sin interrumpir,
Su expresión se ensombrecía con cada detalle. Cuando terminaron, guardó silencio un largo rato. Takor ha sido un problema durante años, dijo finalmente. 3 denuncias de agresión por parte de trabajadores del muelle, 2 casos de personas desaparecidas que nunca se pudo probar que estuvieran relacionados con él. Pero tiene conexiones, protección del gremio de comercio draconiano. Así que no me ayudarás, dijo Kailara, con la cresta caída. Yo no dije eso. Yuki abrió su terminal, deslizando los dedos sobre la interfaz holográfica. Presentaré cargos oficiales ante el Consejo de Justicia Interespecies. Agresión, encarcelamiento forzado, violación de las leyes de unión. Las pruebas médicas son condenatorias. Alegará privilegio cultural, señaló Samuel. No para el uso de neurotoxinas. Está prohibido en todos los contextos, excepto en combates militares, miró a Kailara. Tendrás que testificar. No será fácil. Lo haré, dijo Kailara, sorprendiendo a Samuel con su firmeza. Bien. Mientras tanto, emito una orden de protección. Takor se acerca a menos de 500 metros de cualquiera de ustedes. La seguridad de la estación tiene autorización para detenerlo. Eso no lo detendrá, dijo Samuel. No, pero lo hace legal cuando se defienden. Yuki lo miró significativamente. Algo que supongo que siempre están dispuestos a hacer. Salieron de la oficina con la documentación oficial y una cita judicial en 2 semanas. Kailara regresó en silencio, procesándolo todo. Al entrar en el sector humano, se detuvo de repente. ¿Por qué hacen todo esto?, preguntó de nuevo. Samuel pensó que merecía una respuesta mejor que la anterior. Mi hija tendría más o menos tu edad. Lo habría sido si un grupo de asalto draconiano no hubiera atacado nuestra colonia durante la guerra. Estaba visitando a su madre, mi ex esposa. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Kailara abrió los ojos de par en par. Y aún así me ayudas, enemigo de tu enemigo. No eres mi enemigo. Solo eres alguien que necesita ayuda. Quizás ayudarte equilibre un poco la balanza. Quizás no. Pero siento que es lo correcto. Extendió la mano y tomó la suya, sintiendo sus escamas cálidas contra su piel. Tu hija tuvo la suerte de tenerte como padre. No la suficiente suerte, dijo en voz baja. Caminaron de regreso a la nave en silencio, pero era un silencio diferente. Comprensión. Conexión. El ataque llegó 3 días después. Samuel estaba en la bodega de carga haciendo inventario cuando sonó la alarma de brecha en el casco. Cogió su rifle de pulsos de su soporte, con la memoria muscular de 20 años de servicio tomando el control. Kailara estaba en la enfermería, todavía con sus ejercicios de fisioterapia. Informe oxidado. 3 guerreros draconianos han violado la esclusa inferior. Usan cortadores de plasma de grado militar. No está Takor. Entonces, había enviado a otros a hacer su trabajo sucio. Samuel se dirigió hacia la enfermería, pero los guerreros fueron más rápidos de lo esperado. Atravesaron la puerta interior antes de que pudiera sellarla, desplegándose en una formación de combate que denotaba entrenamiento. Eran grandes, incluso para draconianos. 2,5 metros de altura, cubiertos de blindaje natural, con garras capaces de desgarrar el acero, pero Samuel ya había luchado contra los de su especie. Conocía sus debilidades. El primero cargó. Confiando en su tamaño y fuerza, Samuel se apartó, disparando 3 tiros al hueco donde las placas del cuello se unían al hombro. El guerrero cayó, salpicando sangre oscura por la cubierta. El segundo intentó flanquearlo, pero Samuel ya se había movido, usando los contenedores de carga como cobertura. Kailara, cierra la enfermería, gritó. No me esconderé mientras luchas, respondió ella. El tercer guerrero fue más astuto y usó fuego de supresión para mantener a Samuel inmovilizado mientras el segundo avanzaba. Samuel contaba los disparos, esperando.
Las armas draconianas se sobrecalentaban tras un fuego sostenido de unos 12 segundos de uso continuo. A los 10 segundos, rodó para salir de su escondite, disparó 2 veces al centro del guerrero que avanzaba, luego giró y le dio el tercero en la rodilla mientras su arma se enfriaba. Ambos cayeron, pero no estaban muertos. Los draconianos eran duros. Samuel avanzó con el rifle en alto cuando oyó gritar a Kilara, no de miedo, sino de rabia. Salió de la enfermería como un ser de la mitología sauria, con sus escamas doradas brillando bajo las luces de emergencia. Sus alas aún estaban atadas, pero sus garras estaban completamente extendidas y se movía con la fluidez y gracia propias de su especie. El guerrero herido intentó alzar su arma. Ella ya estaba sobre él. Antes de que pudiera disparar, sus garras encontraron los puntos blandos bajo su mandíbula, desgarrándolo en un movimiento rápido. El otro guerrero herido intentó arrastrarse hacia su arma caída. Samuel lo derribó de un solo disparo en la cabeza, una limpieza profesional necesaria.